San Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará. Bueno, en la primera parte de este tema hablamos sobre dos cosas puntuales. Primero, hablamos de la deidad del Espíritu, que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un escalofrío, no es fuego, no es agua, sino que el Espíritu Santo es Dios. Y como Dios, Él tiene una misión, de la misma manera que Jesús, hecho hombre, Dios hecho hombre en Cristo, vino para cumplir una misión aquí en la tierra, de redimir el alma suya y mía. Así también el Espíritu de Dios tiene una misión, y la misión del Espíritu es estar con la iglesia para que la iglesia tenga la capacidad de poder cumplir la misión que Jesús nos encomendó, de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra y hacer discípulos en todas las naciones. Hermano, el compromiso que cada uno de nosotros tenemos no es solamente con Apopa. Esta es nuestra Jerusalén. El compromiso nuestro es de llevar el Evangelio desde Apopa hasta lo último de la tierra. Entonces, de aquí, hermanos, probablemente sus hijos o sus nietos, si el Señor tarda en venir, serán las personas que Dios va a levantar en esta iglesia para cumplir esa misión, llevando el Evangelio a todas las latitudes del mundo conforme la voluntad del Señor. Así que el Espíritu de Dios, como Dios, está al frente de esta misión, de la misión de la iglesia. No son los pastores los que están al frente de la misión de la iglesia. Los pastores somos seguidores del Espíritu. El que está al frente de la misión de la iglesia es el Espíritu Santo. Y por supuesto, los obreros, los misioneros, los pastores, los evangelistas, todos los ministerios que el Espíritu de Dios reparte, tenemos que seguir al Espíritu. Amén. Hermanos, la clave de su victoria es seguir al Espíritu de Dios. Ser sumiso, ser obediente, someterse a la guianza del Espíritu Santo lo va a llevar a usted y a mí a la victoria. Por otro lado, mencionamos algunas de las obras que aquí en el capítulo 14 de Juan y este capítulo también mencionamos algunas de ellas. Primero, hablamos de que Él nos consuela. El Espíritu de Dios es nuestro paño de lágrimas. El Espíritu de Dios es el que nos abraza. Usted necesita un abrazo. Dice, bueno, yo he tenido un abrazo de papá, en estos días celebramos el Día del Padre, pero yo nunca recibí un abrazo de mi papá. Y por eso me siento triste y algunos están hasta, se han desanimado. Bueno, el Espíritu de Dios, cuando usted viene a Cristo, viene para darle el abrazo del Padre, para que usted se sienta consolado por Dios. Si usted ha pasado una prueba difícil, usted ha estado batallando con un problema de salud grave en su vida y ha sido desahuciado y a lo mejor usted se ha sentido como que a nadie le interesa, quiero decirle que el abrazo del Padre está en el Espíritu de Dios, que nos consuela, que nos da aliento, que nos da ánimo. El consolador, ese término viene del griego, del paracleto, que significa alguien que está a tu lado, alguien que se pone a tu lado para defenderte.
De ahí se sacó la figura de los abogados. ¿Tenemos algún abogado aquí? Bueno, probablemente. De ahí se sacó la figura del abogado, ¿verdad? Una persona que va para defender a su cliente ante un juicio, ante una acusación. Bueno, el Espíritu de Dios, el Consolador, está allí a nuestro lado para ayudarnos, para consolarnos. También hablamos de la dirección del Espíritu hacia la verdad. Dice, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu de Dios nunca le va a guiar a usted a la mentira. Nunca le va a guiar a usted a adorar de una manera incorrecta a Dios. Nunca le va a llevar por caminos extraviados, caminos de muerte. El Espíritu de Dios siempre lo va a guiar por la verdad. Y la verdad es que está fácil, porque ya el Evangelio está revelado. Diríamos que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces lo que el Espíritu Santo es guiarnos a Jesús. Como Jesús es la verdad revelada, el Espíritu de Dios nos guía hacia Jesús y de esa manera nos está guiando hacia la verdad. La otra obra que hablamos es que nos acompaña para no sentirnos huérfanos, abandonados, destituidos, desechados de la familia, de la sociedad, en lo espiritual, sino que Él dice, no os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Y la otra obra que mencionamos es que nos imparte la paz de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. La paz de Dios es la paz de Dios, hermano. Y no hay nada más, diríamos, pleno y de mayor satisfacción para nuestra vida que tener la paz de Dios en nuestro corazón. Ahora, en este estudio, este mensaje, hermanos, vamos a abarcar tres cosas que menciona aquí el pasaje que hemos leído. Dice, cuando venga el Espíritu nos convencerá de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 8. Ahí nos vamos a centrar en el versículo 8 para hablar de estas tres obras del Espíritu Santo en la vida del hombre. Primero, dice, nos convencerá de pecado. Ahora, analicemos de manera breve, hermanos, lo que significa convencer. La palabra convencer significa persuadir a alguien sobre algo. O sea, aquella persona que se da la tarea de convencerlo de que usted debe de hacer algo, debe tomar una decisión, o que usted debe de cambiar de opinión, porque a lo mejor la opinión de esta persona es que usted está pensando de manera incorrecta, o pensando en algo que lo va a llevar a alguna crisis, algún problema. Entonces, esta persona comienza a hacer el trabajo de convencimiento, de persuadirlo que usted está en un camino equivocado o con un pensamiento que no debe de ser el pensamiento adecuado, o la toma de una decisión que se sabe que esa decisión le va a llevar a consecuencias lamentables. O sea, la palabra convencer es el esfuerzo de persuadir a alguien. Y el Espíritu de Dios, en primer lugar, dice aquí la palabra, nos quiere convencer de pecado. ¿Qué significa eso? Significa que el Espíritu de Dios, una de las obras maravillosas que Él hace, es convencerle a usted y a mí de que somos pecadores. Porque algunos, hermanos, algunos no están convencidos que son pecadores. No dice, yo no le hago mal a nadie, yo soy una buena persona, yo no tomo, no fumo, no soy infiel a mi pareja, a mi esposa. Y comenzamos a argumentar algunas bondades nuestras para tratar de evadir la realidad de que todos nosotros somos pecadores. Pero quiero decir, hermanos, que la Biblia, la palabra de Dios nos dice que nosotros no solamente somos pecadores, sino que nacimos en pecado. Y la Biblia lo explica de una manera muy clara. En la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, 12, dice: por tanto, como el pecado, fíjese,
el pecado entró en el mundo por un hombre. O sea que un hombre trajo el pecado al mundo, a la humanidad entera. ¿Y quién es este hombre? Este hombre es Adán. Y por el pecado de este hombre, dice, entró la muerte. Así, de esa manera, la muerte pasó a ser herencia de todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. En Romanos capítulo 2, versículo 23, dice que la consecuencia del pecado de Adán fue que nos destituyó, es decir, nos sacó de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. Y así como usted ve en el capítulo 4 de 3 de Génesis, de cómo, hermanos, dice la Biblia que Dios expulsó a Adán y a su mujer del huerto del Edén, porque el huerto del Edén era el hogar perfecto que Dios había creado y había puesto al hombre ahí. Pero qué interesante que en el momento que Adán y Eva desobedecieron y pecaron contra Dios, fueron sacados del Edén y fueron echados del lugar. Entonces, esa es una tipología que nos habla de cómo el pecado interrumpe nuestra comunión con Dios. Y lo que sucede cuando hay una interrupción del hombre para con Dios es que el hombre se degenera, el hombre se pervierte. Entonces la palabra dice que fueron destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Y el pecado, a su tiempo, también dice la palabra que trajo como resultado la muerte. Porque la paga del pecado, versículo 6, 23 de Romanos, dice, la paga del pecado es, y la muerte en el original significa separación. Técnicamente la muerte significa separación. Físicamente, cuando el alma de una persona y el espíritu de una persona abandona el cuerpo, es cuando sucede la muerte. ¿Y qué hay que hacer? Enterrar el cuerpo, porque el cuerpo ya sin vida se deshace, se vuelve polvo. ¿Por qué? Porque así es el diseño divino. Entonces, el pecado no solamente dañó la presencia del hombre en el presente, sino también dañó la presencia del hombre en el futuro eterno. Porque cuando no hay realmente una remisión del pecado de la persona antes que muera, hermano, su alma está expuesta a la condenación eterna. O sea, no solamente tiene una consecuencia presente, sino también una consecuencia futura. Entonces, esto es lo que nos dice la Biblia acerca del pecado. Todos los seres humanos somos pecadores. Imagínense usted, hermano, el trabajo tan arduo que el Espíritu de Dios tiene en este mundo para convencer a todos los seres humanos que son pecadores. Si usted no es convencido por el Espíritu Santo de que es pecador y que necesita el perdón de Dios mediante la gracia de Jesucristo, usted puede estar en la iglesia toda la vida, puede hacer todo lo que usted quiera en la vida, pero al final su alma se perderá. Porque el primer paso para ser salvo es reconocer que uno es pecador y que necesita el perdón de Dios, que necesita la gracia del Señor Jesucristo aplicada a la vida. Ese es el trabajo arduo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de cada uno de los hombres. Yo le digo, Espíritu Santo, haznos volver en sí a muchos, millones en este país. Haznos volver en sí de que necesitamos a Dios, que nuestra vida sin Dios es un fracaso, que nuestra vida sin Dios no tiene rumbo, no tiene un puerto seguro donde llegar, que nuestra vida sin Dios es vanidad, vanidad de vanidades, como dijo el rey Salomón. Todo lo que en este mundo hay es lo que ya fue. Es como un círculo vicioso que el hombre busca. En este círculo vicioso la felicidad que nunca la va a encontrar, porque solamente en Dios se puede encontrar. De tal manera que, hermanos,
El Espíritu de Dios está haciendo ese trabajo, convencernos que somos pecadores. ¿Hay alguno aquí que todavía no está convencido? ¿Alguien que todavía no está viviendo para Dios? Porque todavía no está convencido que necesita de Dios, que necesita ser perdonado, ser restaurado y entrar en una comunión íntima con el Señor. Ahora, la otra cosa, ya cuando el hombre ha sido convencido de su pecado y que necesita el perdón de Dios, el Espíritu Santo hace la otra obra de convencimiento, que es la obra de convencernos de justicia. Ahora, ¿qué significa el convencimiento de justicia a cargo del Espíritu Santo? Significa que hay solamente un medio a través del cual el hombre puede ser justificado. O sea, puede ser perdonado y puede ser recibido por Dios. Hay un solo medio. Entonces, esa obra de la justicia de Dios o de la justificación es la segunda obra que el Espíritu de Dios hace, porque ¿de qué serviría que un hombre llegue al convencimiento que es pecador y que necesita cambiar su condición si no tiene un remedio, una salida a su problema? Entonces el Espíritu Santo por una parte nos convence de pecado, pero por otro lado nos dice: ok, ya entendiste, ya aceptaste que sos pecador, ahora te muestro cuál es el camino que debes de tomar para que tu vida sea una vida plena, una vida libre, una vida de restauración, una vida nueva. Y esa persona se llama Jesús de Nazaret. Mire, la palabra justificar en Romanos 5:1 habla de la justificación. Justificados pues por la fe. ¿La fe en quién? La fe en Jesús. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra justificar es un término judicial. De nuevo, sea aquí algún abogado. Un término judicial que se ocupaba en los tribunales, que implicaba el acto de declarar inocente a una persona que había sido acusada o aún culpable. Usted sabe que en los juzgados, lo que llamamos nosotros el banquillo del acusado, el que está siendo acusado tiene que estar ahí presente en el juicio. Hay un fiscal, hay una persona que lo acusa y hay un defensor del acusado que es el abogado. Entonces, entre ellos y el juez se tiene que deliberar si la persona es culpable o no. Ahora, en este caso, hermanos, quiero decirles que todos somos culpables. Amén. Ya hablamos de que todos somos pecadores. Entonces Dios nos sienta en el tribunal y ya nosotros nos sentamos ahí sabiendo que somos culpables y que cualquier pena que sea sobre nosotros tendremos que cumplirla. ¿Y cuál es la pena del pecado? Dice la Biblia, es muerte. Ahora, ve lo maravilloso, hermano, del acto de la justicia de Dios. Porque siendo nosotros pecadores, merecedores del juicio de la muerte sobre nuestra propia vida, Cristo Jesús, a través de su muerte, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, nos declara inocentes. ¿Qué le parece? Usted y yo somos inocentes delante de Dios en Cristo. Valga entenderlo de esa manera. A través de su muerte, ¿sabe que Cristo recibió el castigo que usted y yo merecíamos? ¿Quiere que se lo compruebe en la Biblia? Para que no diga el hermano Galán dijo algo que no lo creo. Isaías 53, una profecía que habla sobre la muerte del Mesías Jesús. Versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades. O sea que Jesús llevó su enfermedad y la mía. Sufrió nuestros dolores, sus dolores y los míos también. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, mas él herido fue, ¿por qué? Por las rebeliones de él, no, porque él es Dios santo, nunca pecó. Por las rebeliones de quién sufrió Cristo, hermano. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido.
O sea, hágase la idea de Jesús cuando fue, hermano, golpeado. Le mesaron la barba. ¿Sabe qué significa mesar la barba? Arrancar la barba con la fuerza del puño. O sea, le arrancaron la barba alándola. Los golpes en la cabeza, la corona de espinas, hermano, que no solamente le colocaron la corona, sino que se la afirmaron con un bastón. O sea, le sembraron, hermano, las espinas en su cabeza. La espalda que fue lacerada, el cuerpo, el costado que fue herido, las manos que fueron atravesadas, los pies. Es decir, era una llaga completa. Pero dice la palabra que fue molido, la palabra que usa el Señor, molido por nuestros pecados. Y vea lo que dice: el castigo de que usted y yo ahora tengamos paz con Dios fue sobre él. Gloria a Dios. Se alegra por eso, hermano, porque Cristo llevó nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, es decir, él pagó el precio de nuestra paz, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces el Espíritu Santo nos dice: Jesús es la respuesta para tu vida. Eres un pecador, ya lo aceptaste que eres un pecador. Ahora, el segundo paso es: mira a Jesús. Él es el único que te puede justificar, el único que te puede limpiar, el único que puede hacer de ti una nueva criatura, el único que puede cambiar y renovar tu mente, tu corazón, el único que puede poner nuevos ideales divinos y eternos en tu mente y en tu corazón. Hermanos, tenemos que ver a Cristo. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Juan capítulo 14 versículo 6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 1:29 dice: Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Juan capítulo 10 versículo 14 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor cuida y da su vida por sus ovejas. Gloria al Señor. Ahora, hay algo muy interesante que el apóstol Pablo dice sobre esta obra que es del Espíritu, hermano. Mire, nadie puede venir a Cristo si no fuera convencido por el Espíritu. No confunda, hermano, por favor, no es un convencimiento del pastor. Yo no tengo la capacidad de convencerle, ni quiero. El que lo va a convencer a usted es el Espíritu de Dios, a través de su palabra. Él es el que nos convence. ¿Sabe lo que pasa cuando un pastor convence a una persona que necesita a Dios? La persona de diente a labio acepta a Cristo y después anda viviendo perdidamente. Pero cuando usted es convencido por el Espíritu, cuando el Espíritu de Dios lo convence y lo lleva a la cruz, y lo lleva a Jesús, y lo lleva a entregarle su vida, a creer en el Hijo de Dios y aceptar los medios de gracia por medio de Jesucristo, esa es otra cosa, hermano. La vida cambia. Es un parteaguas cuando Cristo viene a la vida del hombre, hermano. Hay un cambio evidente. Yo no puedo entender, hermano, las conversiones donde no hay cambios radicales de la vida. Lo más que puedo pensar es que fue una persona convencida por un pastor o por un predicador, porque cuando el Espíritu de Dios nos convence de pecado y nos lleva a Cristo, hermanos, la vida cambia. Hay un cambio radical en nuestra vida. Por eso dice el apóstol Pablo, miren lo que dice el capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Sabes qué significa anatema? Maldición. O sea, que nadie que hable por el Espíritu de Dios va a maldecir a Cristo o va a aborrecer a Cristo. Esa es una señal para poder, hermano, entender, discernir quiénes son los predicadores de Dios y los predicadores del diablo. Aquel que ataca a Jesús, aquel que denigra a Jesús, aquel que maldice a Jesús, no es del Espíritu. Lo está diciendo claramente. Ahora, vea el siguiente versículo. Dice:
Nadie puede, en el mismo versículo, la segunda parte, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por ¿quién? Si usted acepta a Cristo de corazón es porque el Espíritu de Dios lo ha convencido. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no fuera por el Espíritu Santo. Esto me llama, hermanos, a pensar que cuando Pablo se convirtió allá en la entrada de Damasco, cuando él iba con la intención de hacerle daño a los cristianos que vivían en Damasco, se le apareció el Señor, una visión, y ahí Pablo tuvo su encuentro con el Señor, y solamente por el Espíritu Santo Pablo pudo reconocer su condición de pecador y reconocer que aquel a quien él perseguía, que era Jesús, resultó ser su Salvador, su Señor, su Rey. E inmediatamente después de ese impacto, porque mire, hermano, cuando el Espíritu de Dios nos convierte, eso es impactante, hermano. En ese impacto de la conversión, Pablo le dice, Señor. Léalo ahí en Hechos 9. Pablo se dirige a Cristo como Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa palabra Señor indica, hermanos, que el Espíritu de Dios ya había hecho en el corazón de Pablo la conversión. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no le fuere dado por el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, nunca nos va a guiar a que seamos salvos por buenas obras, a que seamos salvos por trabajo espiritual o dentro de la iglesia, o que seamos salvos por otra entidad religiosa o por otro Mesías, sino el Espíritu de Dios nos va a guiar a Jesús. Porque cuando Él venga, dijo Cristo, convencerá primero al mundo de que es pecador y que necesita la redención, y segundo, convencerá al hombre de justicia. Es decir, que solamente por la justicia de Dios el hombre puede llegar a conocer a Dios. No hay otro plan, hermano. El plan de Dios para la salvación está en Cristo. No hay otro plan. La iglesia no debe de predicar otra cosa más que el plan de salvación de Dios, porque para eso Dios nos dejó en la tierra, hermano. Nos dejó para que usted y yo anunciemos al mundo del amor de Dios en Cristo Jesús para perdón de nuestros pecados. Y finalmente, y esto ya corriendo, nos convence de juicio. ¿Qué es el juicio? El juicio se entiende como el lugar donde se aplica castigo, o el medio que se aplica castigo merecido a las acciones malas o incorrectas de una persona. O sea, el lugar del juicio es el lugar donde se declara la sentencia. Cuando una persona acusada ha sido encontrada culpable, entonces viene el juez y declara el resultado del juicio, que es la sentencia. Entonces, el lugar de juicio es el lugar de donde se sentencia el castigo merecido a las acciones de los hombres. Y la Biblia dice en Romanos 2, 5 y 6 que el juicio de Dios, oiga bien, dice que el juicio de Dios es correcto. O sea, a Dios, hermano, nadie lo soborna. A Dios nadie le va a decir, mira, hagamos por aquí algún arreglo para que el juicio sea favorable o desfavorable. No, dice que el juicio de Dios es según verdad. Dios dejaría de ser Dios si su juicio no fuera recto y justo, hermano. Dios, hermano, emite su juicio justo. Dios es recto en todas sus cosas. De tal manera que cuando Él declara un juicio, hermanos, es porque Dios está en lo correcto. Pero dice la palabra que el Espíritu nos va a convencer de juicio. Primero quiero aplicarlo de esta manera. Primero nos convence de que usted y yo ya hemos sido justificados.
Por eso es que la Biblia dice que cuando uno muere, cuando muere el creyente, ¿qué pasa, hermano? El creyente va a la presencia de Dios. Mientras que el inconverso que no se aferró a la justicia de Dios mientras estuvo aquí en la tierra, cuando muere se va al infierno. Hay una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque toda la diferencia lo hace la fe en Cristo Jesús. Así que el creyente cuando muere sabe que un día ese cuerpo va a ser levantado en poder y gloria, porque el Hijo de Dios lo va a levantar en un abrir y cerrar de ojos, para poder disfrutar de la herencia que tenemos en el cielo. Ya eso, hermanos, debemos de estar convencidos los cristianos que el juicio para la iglesia ya fue otorgado a través de Cristo en justificación, pero habla de la justicia del diablo. ¿Qué va a pasar con el diablo? Mire lo que dice el Señor: de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea que Satanás ya fue juzgado. Ahora, de esto tendríamos que decir mucho. Ya no tenemos espacio, pero quiero decirles, hermanos, primero que ya Satanás fue enjuiciado por Dios. Satanás, a diferencia del hombre, ya no tiene remedio. Ya no se puede convertir, ya no se puede restaurar. Satanás ya fue, hermanos, condenado. Condenado a muerte. La Biblia dice, hermanos, que en el tiempo de la venida de Cristo, cuando el Señor venga, usted por favor lee en su casa el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Aquí hay dos eventos sobre el diablo. Uno, que Jesús va a atar al diablo en cadenas espirituales para que el diablo ya no pueda operar durante el milenio, que es el reino de la iglesia con Cristo sobre la faz de la tierra. El diablo va a estar atado por 1000 años, dice la Escritura. Y segundo, que después, hermanos, de pasado el milenio, viene el juicio final, el juicio del trono blanco, donde Dios va a traer su justicia a toda la humanidad y a todas las criaturas, incluyendo a los ángeles que se rebelaron. Y dice el versículo 10 que Satanás fue echado al lago de fuego que arde con azufre. O sea, lo que es el destino eterno de condenación de Satanás, sus ángeles y todos aquellos hombres que no reconocieron el amor de Cristo, que no quisieron ser persuadidos por el Espíritu de Dios de que necesitaban perdón, que necesitaban acogerse a la gracia de Jesús para perdón de sus pecados. Hermanos, ahí terminará el juicio. Ahora, para la iglesia, hermanos, muchas veces le echamos las culpas al diablo de cosas que ni tiene culpa. Ya el diablo está condenado, hermano. La Biblia dice que en Cristo usted y yo somos más que vencedores. De tal manera que usted y yo ahora, hermanos, en la libertad de Cristo, ya no vivimos bajo el temor del enemigo. Ahora tenemos armas poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas espirituales. Usted y yo tenemos que caminar en victoria. Usted y yo tenemos que echar fuera la obra del enemigo, de Satanás. Hermano, no temer a la obra del diablo, sino al contrario, usted y yo tenemos que imponer la victoria de Cristo sobre toda obra de las tinieblas, porque la iglesia, para eso el Señor la dejó en la tierra. Jesús dijo, amado hermano, acerca de la iglesia, que la iglesia no podrá ser detenida por nadie en el mundo, ni aun las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia de Jesús. Amado hermano, si usted ya fue convencido por el Espíritu Santo que es pecador, ya fue convencido que Jesús es la única esperanza y usted se ha aferrado a Cristo, usted continúa en esa victoria de Cristo, aún sobre los momentos más oscuros, más amargos de la vida. Jesús nunca lo va a dejar, Él siempre va a estar con usted. Ahora, si tenemos aquí alguna persona que todavía no le ha entregado su vida a Cristo, déjese convencer por el Espíritu, no por mí, sino que el Espíritu de Dios hable a su corazón de que usted necesita el perdón de Dios, que usted necesita entregarle su vida a Cristo.
Pónganse de pie, hermanos.